La entrevista. Mire, el día de ayer fue detenido por la Fiscalía de Chihuahua el excoordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo. ¿Qué es esta Operación Justicia para Chihuahua? Hay que recordar que cuando Javier Corral tomó protesta en la administración estatal pasada, denunció que el Estado estaba en quiebra. Su antecesor, César Duarte, había dejado las finanzas con una deuda de más o menos 46,000 millones de pesos. Esta operación Justicia para Chihuahua fue la investigación que se emprendió para intentar reparar este daño y castigar a los responsables. Hubo, usted recordará, decenas de órdenes de aprehensión. Ahora hay una nueva administración en Chihuahua, la de Maru Campos, y se está revirtiendo este trabajo. Para hablar al respecto, agradezco a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, la comunicación y su tiempo. ¿Cómo está, Javier? Muy buena tarde y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Luisa. Me da muchísimo gusto conversar con usted y, por supuesto, con todo el público. Todo nuestro. Por favor, cuéntenos usted más. Ya decía yo a grandes rasgos de qué fue esta operación Justicia para Chihuahua, pero es importante conectar la administración anterior a la suya y la actual, porque justo las finanzas y el desfalco es donde se toca, ¿no? Hay un vaso comunicante. Y también eso podría explicar este revés, digamos, que se está llevando a cabo con las detenciones que usted hizo. Yo puse el contexto, cuéntenos usted los detalles si nos hace favor. Y muy bien, además, Luisa, porque en efecto la Operación Justicia para Chihuahua se constituyó en uno de los esfuerzos más importantes que se han dado en todo el país de combate a la corrupción de manera general, sin excepciones, sin distingos, sin sesgos. Esta Operación Justicia para Chihuahua fue coordinada por el exfiscal Francisco González Arredondo, que ayer, de manera por demás cuestionable, fue detenido por la actual Fiscalía General del Estado, en una acción planeada y orquestada precisamente para criminalizar el combate a la corrupción. Constituye una revancha política del grupo que tomó el poder en Chihuahua para castigar a quien coordinó el grupo de profesionales, investigadores, analistas, peritos, policías, que documentaron y demostraron ante decenas de jueces locales y federales la enorme corrupción que saqueó al Estado durante la administración del exgobernador César Duarte Jaques y de la que María Eugenia Campos Galván, la actual gobernadora, fue una de sus cómplices y beneficiarias. Y es precisamente en este contexto en el que hay que ubicar la detención del exfiscal Francisco González Arredondo, una clara y burda acción de venganza de la gobernadora María Eugenia Campos Galván hacia quien coordinó este grupo que no solamente documentó la corrupción de César Duarte, sino que logró documentar una serie de desvíos de los recursos públicos de Chihuahua, entre ellos la Operación Zafiro, y también lo que se conoció como la nómina secreta de César Duarte. Un asunto precisamente en el que de manera incontrovertible quedó acreditada la participación de la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Este es el grupo que logró la acusación ante un juez de control y su vinculación a proceso. Por eso hemos señalado que se trata de una clara venganza política, pero además dentro de una estrategia que ya se ha señalado para favorecer los intereses del exgobernador César Duarte para lograr su liberación. O sea, afirmando que sus colaboradores y testigos fueron torturados, buscan desacreditar las investigaciones, o sea, criminalizando las investigaciones, le apuestan a legitimar sus afirmaciones acerca de que no tuvieron intervención en el saqueo de las arcas del gobierno durante su gestión. Pues es absolutamente cuestionable que se le detenga afirmando que cometió el delito de tortura, partiendo de que todos los involucrados en el esquema de corrupción y que fueron llevados ante la justicia fueron promoviendo recursos, distintos amparos ante autoridades locales, ante autoridades federales, y esas investigaciones fueron revisadas y calificadas como legales. Esto es, las mismas fueron pasadas por el escrutinio riguroso de muchos jueces federales. Y no fue un solo testimonio el que brindaron estos cómplices de Duarte,
que se acogieron al criterio de oportunidad mediante la figura de testigo de identidad reservada, que ahora se desdicen, ahora se dicen torturados. Fueron más de cerca testimonios, más de 20 testimonios en distintos procesos, Luisa, y ante diversos jueces los que ofrecieron. Por eso estamos señalando nuestra enérgica protesta, estamos expresando nuestra enérgica protesta por esta detención absolutamente cuestionable y plagada, además de violaciones. El licenciado González Arredondo fue incomunicado el día de ayer por varias horas. La fiscalía le sustrajo sus bienes personales y, violando toda norma, fue puesto a disposición el día de hoy ante un juez 24 horas después de ser detenido. Javier, además, es un caso particular que toca, digamos, dos fibras muy sensibles a nivel nacional, digamos, en lo general. Uno, el desincentivo para quienes sí persiguen la corrupción, porque justo muchas nuevas administraciones no lo pueden hacer por la cantidad de intereses que tocan y entonces los procesos no avanzan, ¿no? Es lo que hemos visto. Entonces, cuando sí se hace, saber que eso puede traer repercusiones para los fiscales, coordinadores y demás, pues es un claro desincentivo, ¿no? Es como pues castigar a quien hace su trabajo. Y por el otro lado, jugar con algo tan delicado como la tortura psicológica. Digo, por poner una cifra, ¿no? 1/3 de las personas en prisión dicen que se les amenazó con hacerle daño a ellas, a ellos mismos o a sus familias para inculparse. Es algo que es muy grave en nuestro país y de repente usarlo con banderas políticas es hasta ofensivo para muchas víctimas. Es correcto, porque además no solamente sucede en Chihuahua, Luisa. Este fenómeno de tratar de criminalizar el combate a la corrupción se ha producido ya en otras regiones del mundo, particularmente en América Latina, en América Central. Varios de los exfiscales anticorrupción que abrieron juicios importantes en países como Costa Rica, como Argentina, como Guatemala, El Salvador, han terminado siendo perseguidos. Y evidentemente, esta es una de las mejores formas de perpetuar la corrupción, criminalizando a quienes la combaten. ¿Para qué? Pues como un incentivo, como muy bien lo ha dicho usted, para no entrarle a investigar. Esta mañana, la doctora Dora Muna Buchaín, que fue la directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, decía prácticamente esto mismo. Decía, a ver, ¿quién diantres se va a animar a investigar cuando quienes hacen un esfuerzo, realizan una operación profesional completa, terminan siendo perseguidos? Eso es lo que está pasando ahora en Chihuahua, en esto que se ha dado en llamar el cogobierno entre César Duarte y María Eugenia Campos Galván, pues están indisolublemente unidos, Luisa, por el pasado y por los hechos que los involucran en materia de corrupción política. Se pretende dejar de lado, se pretende olvidar que las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua revelaron que el dinero que salió de las arcas del gobierno fue encontrado precisamente en las cuentas y en el patrimonio del exgobernador César Duarte y que sus colaboradores fueron quienes lo auxiliaron para que ello fuera posible. O sea, los dichos de los que ahora se retractan fueron ciertos, porque permitieron a los ministerios públicos seguir la ruta del dinero y encontrar los distintos desvíos. Los testigos con criterios de oportunidad en diversas carpetas de investigación declararon ante los fiscales e incluso ante jueces y en ningún momento alegaron tortura. ¿Cómo justifican que lo hagan hasta ahora, 5 o 6 años después de brindar esos testimonios? Pues por una estrategia en la que se busca allanarle el camino de impunidad al propio exgobernador por el compromiso que hay de María Eugenia Campos con él. Exgobernador, justo permítame preguntarle, digamos, actualizaciones de diversos procesos. El de Maru Campos, tal cual, o sea, la actual gobernadora fue señalada como una de las posibles beneficiarias de estas partidas secretas de César Duarte. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Qué ha pasado con Justicia para Chihuahua? De todas las personas que fueron detenidas y procesadas, ¿a cuántas se les ha revertido el proceso o qué está pasando, digamos, con todo el trabajo que se hizo en su administración? Y también el proceso o los múltiples procesos contra usted, porque ahora estamos hablando, por supuesto, del coordinador, digamos, de todo este operativo, pero pues también hay denuncias contra usted y contra otras personas que emprendieron, digamos, toda esta campaña contra la corrupción. Entonces hay como muchos temas a seguir.
Pues hay realmente una campaña de persecución en mi contra por parte de la actual gobernadora, porque no me perdona que no la hayamos excluido o que no hayamos exentado de lo que fue una acción generalizada de combate a la corrupción. El hecho de que fue exhibida en plena campaña electoral para la gubernatura, vinculada a proceso, en audiencias orales públicas donde se acreditaron de manera indubitable la manera en que recibía dinero en la nómina secreta por parte del gobernador del estado en sobres que les eran entregados en su propia camioneta en el sótano de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua. Este caso fue vinculado a proceso por un juez de control. Sin embargo, un día antes de que ella tomara protesta como gobernadora, se sacaron de la chistera una decisión de un magistrado del Poder Judicial de Chihuahua en que la desvinculó de proceso y entonces quedó suspendido su asunto, no exonerada, porque simple y sencillamente el magistrado lo que hizo fue quitarle la vinculación a proceso para reiniciar el procedimiento. Y a partir de ahí, pues se ha generado toda una nueva eh, dinámica de impunidad. Han estado saliendo ya muchos de los que estuvieron en prisión, se les han estado retirando cargos, medidas cautelares. Varios de estos testigos protegidos están siendo llamados por el gobierno del estado para que se retracten de sus declaraciones. Obviamente están abandonados prácticamente todos los créditos fiscales que nosotros dejamos de la Operación Justicia para Chihuahua, más cerca de 2,000 millones de pesos en créditos fiscales. Y obviamente también hay que decirlo con toda claridad, pues se han venido desmontando, desarmando todas las estructuras institucionales que se fueron creando. Hay que recordar que el primer golpe se dio cuando se defenestró al presidente del Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, toda vez que María Eugenia Campos lo hace responsable de su vinculación a proceso. Fue defenestrado y en su lugar pusieron a la ahijada política del exgobernador César Duarte, la magistrada Miriam Hernández Acosta. Luego defenestraron a la fiscal anticorrupción independiente, Gema Chávez, que había también iniciado una averiguación en contra de la actual gobernadora por también el delito de cohecho, en el caso concreto de una empresa que le pagaba su tarjeta de crédito y que se documentó una serie de gastos de ella en distintas partes del mundo, viajes a distintas capitales del mundo, con cargo a esa tarjeta pagada por una empresa a la que le dio ella una concesión. Y entonces se ha venido desmontando muchas de estas estructuras anticorrupción y obviamente la Operación Justicia para Chihuahua pues se ha prácticamente disuelto de como nosotros habíamos hecho ese gran esfuerzo que generó investigaciones tan importantes, Luisa, como la Operación Zafiro, una gran investigación que logró documentar el modus operandi en el desvío de recursos públicos de los gobiernos hacia el PRI, hacia las campañas políticas del PRI en el 2016, y que ha sido un asunto muy conocido. Precisamente fue el licenciado Francisco González Arredondo quien coordinó toda estrategia de esta operación Justicia para Chihuahua, que llevó a proceso penal a 49 personas. Logró más de 100 órdenes de aprehensión, ha conseguido cerca de 20 sentencias condenatorias que ya están firmes, vía la recuperación o la reparación del daño y el pago de multas. A Chihuahua le ingresaron por esta operación cerca de 1,350 millones de pesos. Hay embargadas y aseguradas propiedades del exgobernador del estado por un monto de cerca de 500 millones de pesos. Algunas de ellas ya han pasado a patrimonio o pasaron ya a patrimonio del pueblo de Chihuahua, toda vez que por distintas vías se consiguió rescatar o recuperar esos bienes que habían sido adquiridos con dinero del pueblo de Chihuahua, particularmente el rancho Santa Rita, un rancho localizado en el municipio de Jiménez, con una extensión de 29,000 hectáreas, Luisa.
Cuando hablamos de 29,000 hectáreas, hablamos del fundo legal de toda la ciudad de Chihuahua. Ese es para darnos una idea de la extensión del rancho que se había comprado el exgobernador del estado. Y bueno, otras muchos logros indiscutibles, recuperación de vehículos, recuperación de bienes muebles, bueno, no se diga miles de cabezas de ganado que se recuperaron, incluso ganado exótico, maquinaria agrícola, que han pasado al patrimonio de Chihuahua, fruto del esfuerzo de un equipo profesional de fiscales comprometidos con la justicia, con el debido proceso y que coordinó precisamente el licenciado González Arredondo. No se merece lo que está pasando el licenciado González Arredondo. No deberíamos de permitir en México, todos los que estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción de manera generalizada, sin excepciones, sin ningún distingo de carácter político o partidista, deberemos estar atentos a este caso, solidarizarnos e informarnos de lo que está sucediendo, porque bueno, hay mucha gente que está preocupada por lo que está pasando en el país, nada más que nosotros les tenemos la noticia de lo que está pasando en Chihuahua es varias veces más grave de lo que está pasando en el país. Acá hay una regresión brutal al estado de impunidad y una ruptura brutal al estado de derecho. Importante el contexto histórico que menciona, exgobernador, esta operación Zafiro, porque justo hubo una generación de exgobernadores el sexenio pasado que se caracterizó por estos desfalcos terribles y endeudamiento a los estados, y hubo pocas, digamos, mega operaciones de investigación posterior, y justo la que sí hay ahora se está desmantelando. Entonces, si nos permite, tenemos todos los ojos en este proceso contra Francisco González Arredondo y también contra usted, ¿no? Ahora que ha hecho públicas estas denuncias de persecución política en su contra. Si nos permite, mantenemos la comunicación y bienvenido siempre a este espacio. Muchísimas gracias, Luisa. Por supuesto que agradecemos mucho esa atención, esa ocupación, porque pues acá se vive también una realidad muy lamentable en el estado de Chihuahua. Hay un gran control de una gran parte de los medios de comunicación locales a través de los convenios de publicidad. Otra vez, como lo hizo Duarte, con el tonel de dinero sin fondo para controlar, para callar, para agredir a los adversarios y obviamente para tratar de ocultar lo que hace mal el gobierno de Chihuahua. Yo agradezco muchísimo esta atención al caso Chihuahua. Al contrario, gracias por su tiempo. Y sí, son asuntos que parecen locales, pero que nos atañen a toda la República, sin duda. Quienes queremos información libre para tomar decisiones, tendríamos que señalar también ese tipo de asuntos y de controles gubernamentales. Gracias, Javier Corral, y hasta pronto. Gracias, Luisa, muy amable. Buena tarde.